Un lindo y hermoso día miércoles. Y hoy el título de estudio de este día, la marca de la bestia. Y nuevamente, por la bondad de Dios y la gracia del Señor, pues hoy el pastor Hugo Gambetta está nuevamente con nosotros para llevarnos a cabo a esta verdad de la marca de la bestia. Pastor, bienvenido. Gracias, Pastor Víctor. Efectivamente, esta lección es bastante impresionante porque se nos presenta un gran contraste entre los que sirven a Dios y los que sirven al hombre, entre los que adoran al Creador y los que adoran la criatura, entre los que obedecen las leyes del Creador y los que obedecen las leyes de los hombres en violación a la ley del Creador. Un contraste entre los que reciben el sello de Dios y los que reciben la marca de la bestia. Entonces, sin más, vamos a ir a estudiar este tema que es tan claro en la palabra de Dios y al cual se le hace tanto énfasis, de tal manera que la amonestación contra recibir la marca de la bestia se encuentra aún en el mismo mensaje del tercer ángel. Si alguno adora a la bestia o a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Así que vamos a orar primero para que Dios nos guíe en el estudio de su palabra. Amante Dios, a través de Jesucristo, nuestro intercesor, venimos a suplicarte sabiduría del cielo para trazar correctamente la palabra de verdad. No solamente queremos entender lo que tu palabra nos enseña, pero queremos que ésta haga impresión en nuestras mentes, en nuestra vida, en la mente de tantos cientos y miles de personas que estarán viendo este mensaje en este día. Y que tu Espíritu Santo pueda traer convicción y decisión a cada uno de aquellos que escuchan tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar leyendo acerca de la marca de la bestia. El primer versículo que da nuestra lección es Apocalipsis 14:9 y es justamente el mensaje del tercer ángel. Así es. Bueno, El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. A gran voz. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Y el 10, él también beberá de la ira de Dios, que será vaciado. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Pero dice que ha sido vaciado, ya fue vaciado. No, el contexto no está diciendo que ya fue vaciado, está hablando si alguno adora a la bestia, beberá, está en futuro, no en pasado, del vino de la ira de Dios. Que ha sido vaciado, cuando éste esté siendo vaciado. Oh, ok. Sí. El vino de la ira de Dios son las 7 plagas postreras y todavía no han sido vaciadas. Okay. Eso vendrá, como ya cuando venga la apostasía nacional. Okay. Entonces, aquí la amenaza es grande contra el que recibe la marca de la bestia. El otro versículo que menciona la marca de la bestia se encuentra en Apocalipsis 13. Capítulo 13. 15, 17. Y allí específicamente habla que la bestia tiene su marca que va a poner por la fuerza. Dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 15, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes,
ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí se dice que la marca de la bestia va a ser colocada. Una marca es una señal que identifica a quién se obedece, a quién se sirve. En el pasado, los esclavos eran marcados con una marca en su rostro, en su oreja. En la Biblia dice que se les horadaba la oreja para mostrar que eran esclavos. En la época del Imperio Romano se le ponían marcas en el rostro, en los brazos, para mostrar que eran esclavos. Hoy en día se marca a los animales para mostrar a quién pertenecen. Pero aquí la bestia, que es este poder político religioso que va a gobernar al mundo en el tiempo del fin, también va a tener una marca que va a mostrar si aquellos que dicen servirle realmente le obedecen, si se sujetan a esa marca de su autoridad. Ahora, es interesante porque la marca de la bestia se pone en la frente o en la mano derecha. Mientras que el sello de Dios, que fue nuestro primer versículo de esta semana, ¿no es cierto?, decía, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. A diferencia de la marca de la bestia, el sello de Dios se coloca en la frente, mientras que la marca de la bestia se coloca en la frente, pero también en la mano. No estamos hablando de marcas literales, físicas. Realmente la marca muestra a quién servimos. La mensajera del Señor, en el librito Eventos de los Últimos Días, nos dice en el capítulo justamente el sello de Dios y la marca de la bestia. Eventos de los Últimos Días, página 223, dice: tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, no se trata de un sello o marca que se pueda ver. Así que el sello de Dios no es una marca visible que se pueda ver, sino un asentamiento, afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles. Si el sello de Dios es un afianzamiento en la verdad, por eso se coloca en la frente, porque aquí está el raciocinio, aquí está el poder de decidir. En el lóbulo frontal, debajo de la frente, es donde se toman las decisiones, donde está la moral, donde podemos discernir entre lo bueno y lo malo. Y es por decisión del ser humano, por su raciocinio, por aceptar voluntariamente y por decisión, que se recibe esa marca de la verdad, que lo va a llevar a obediencia a los mandamientos. La marca de la bestia se coloca en la frente o en la mano. En la frente ya explicamos lo que es, por convicción. Es decir, hay gente que va a recibir la marca de la bestia porque escoge, porque quiere, porque está convencido que eso es lo mejor. Pero también la marca de la bestia, como ya leímos, se va a colocar en la mano. Y la mano es símbolo de lo que uno hace, es símbolo de la fuerza. Y se va a colocar forzadamente, hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les colocase una marca. La pregunta es, bueno, ¿qué es el sello de Dios? ¿Y qué es la marca de la bestia si no es una marca visible? El sello de Dios, ya leímos, es un
afianzamiento en la verdad. El sello de Dios es un convencimiento de Dios, de su palabra, de su verdad, de su santa ley, que nos lleva a obedecerle a Él por nuestra propia elección. Dios siempre ha trabajado de esa manera. No es por la fuerza. He puesto delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal. Escoge pues la vida. Así que Dios nos da la opción de escoger, mientras que la bestia impone por la fuerza. ¿Qué es el sello de Dios? Bueno, la lección de mañana es el sello de Dios, pero a veces resulta difícil explicar lo que es la marca de la bestia sin entender lo que es el sello de Dios. No dudo de la buena lección que nos dieron este trimestre, los 3 mensajes cósmicos, excelente, pero en este caso yo hubiera puesto primero el sello de Dios y después la marca de la bestia, porque ¿cómo voy a entender lo que es la marca de la autoridad apóstata y rebelde si no entiendo lo que es la marca de Dios? La marca de Dios, como vamos a ver mañana más en detalle, es esa marca que lo identifica a Él como el que tiene derecho a poner leyes sobre sus criaturas. Es la marca de su autoridad porque Él es el creador. Y mañana veremos claramente que la Biblia identifica ese sello de autoridad en la ley, esa marca de autoridad de Dios, lo que le da derecho a poner leyes sobre sus criaturas, como el día de reposo, el 4.º mandamiento de la ley de Dios. Mañana lo veremos en detalle. Pues si el sábado es la marca de lealtad, ¿por qué? Porque Dios creó el mundo en 6 días, reposó el 7º y lo mandó para que el hombre lo guardara, para que se identificara como Él es como el que obedece a Dios guardando sus mandamientos. ¿Y qué es lo que tengo que guardar? Todos los mandamientos, pero el sábado le da el testimonio al mundo entero. Proclama quién es mi Dios, el Dios creador. Yo creo en ese Dios y por eso le obedezco. A diferencia del sello de Dios, que es el Santo Sábado, la marca de la bestia es la señal de autoridad de la bestia, que es Roma, y que se cree con el derecho de establecer leyes sobre los seres humanos, pero no la ley de Dios, sino la ley del hombre. ¿Y cuál es el mandamiento que lo cambió completamente? El 4.º mandamiento de la ley de Dios dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, mas el 7º es sábado de reposo para Jehová tu Dios, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó. Pero ese poder, llamado la bestia, cree que tiene el derecho a cambiar un mandamiento de la ley de Dios, y en lugar de ese puso santificar la fiesta. Santificar el primer día de la semana, el domingo, y las demás fiestas de guardar. ¿Con qué derecho? ¿Quién tiene derecho a establecer leyes sino Dios? ¿Y quién tiene derecho a cambiar un mandamiento de Dios para poner el mandamiento del hombre? Bueno, esa es la marca de su autoridad. Esa es la marca de su autoridad. Y es muy interesante porque aquí nuestra lección cita una revista católica, American Catholic Quarterly. Esta es la revista católica trimestral para los Estados Unidos de Norteamérica. Y dice así: por supuesto que la Iglesia Católica afirma que el cambio del sábado al domingo fue un acto suyo. Y ese acto
de cambiar el sábado por el domingo es la marca de su poder y autoridad en asuntos religiosos. Y si todo el mundo cristiano sigue el domingo, es porque reconoce la autoridad de quien cambió el mandamiento de Dios y puso en su lugar el primer día de la semana. ¡Wow! ¡Qué admisión tan tremenda! Por supuesto que la Iglesia Católica afirma que el cambio del sábado al domingo es la marca de su autoridad. Entonces, hemos estudiado cómo se va a implantar, igualito como hizo Constantino. Unificó el imperio, adoptó la religión cristiana y ahora establece la marca de autoridad que se aplica tanto a paganos que ya guardaban el domingo como ahora a cristianos que guardaban el sábado. Pero ahora el emperador dice: la ley de Constantino, promulgada el 7 de marzo del año 321 después de Cristo, manda que todos respeten el primer día de la semana. Incluso él le llama el día del sol. El día del sol ahora llega a ser la marca de autoridad del imperio. Y como él es el emperador, se cree con el derecho de establecer. Puede establecer leyes civiles, pero leyes religiosas solo Dios las puede establecer. Y allí Constantino ocupa el lugar de Dios. Y la Iglesia cristiana católica, que acepta esta señal de autoridad de Roma, pues se hace cómplice en el cambio del sábado al domingo. Y por supuesto, la misma revista católica dice que la Iglesia adoptó ese día establecido por el Imperio Romano, por Constantino, y lo hizo ley de la Iglesia. Este fue en el concilio eclesiástico de la Odisea. Unos años después de la ley imperial, la Iglesia Católica adopta el domingo y lo implanta por ley religiosa. Así que hemos identificado lo que es la marca de autoridad de Roma, la bestia. Y la pregunta es: ¿a quién obedeceremos? Por un lado tenemos la palabra de Dios, lo que Dios dice. ¿Dónde en la palabra de Dios se establece el domingo como día de reposo? La pueden leer desde la primera hoja hasta la última. Y ahora estoy hablando no a mis hermanos católicos, que con mucho respeto, ellos aceptan al obispo de Roma como el representante de Dios en la tierra, como el sumo pontífice que tiene derecho a decirle al católico qué hacer, porque todos se le sujetan. Ellos por lo menos son consistentes. Creemos que el Papa es el representante de Dios y que cuando él habla en su función de obispo de la Iglesia, de sumo pontífice, sus palabras son infalibles. Ese es el dogma de la infalibilidad papal. Es decir, que no puede errar, no puede cometer errores porque él habla de parte de Dios y Dios no se equivoca. El católico acepta eso, acepta que el Papa tiene derecho a establecer leyes. Y si el Papa establece el domingo, pues toda la Iglesia lo sigue. Mi cuestión en este momento es para aquellos que nos están viendo y que no son seguidores de Roma, que no aceptan el papado y el Papa como autoridad sobre asuntos religiosos, sino la Biblia. Y mi pregunta es: ¿dónde en la Biblia se autoriza cambiar el mandamiento que Dios estableció desde la creación del mundo, el séptimo día, el sábado, para establecer un día contrario a ese, el primer día de la semana? Oh, yo sé los argumentos del mundo católico y del mundo evangélico. Oh, pues el domingo lo guardamos porque
Cristo resucitó en domingo. ¿Dónde en la Biblia Cristo establece que se guarde el domingo en honor de su resurrección? ¿Dónde? ¿Dónde en la palabra de Dios? ¿Ustedes creen que si Dios iba a cambiar un mandamiento que Él mismo estableció, no lo dejaría escrito en su palabra? No hay un solo versículo que autorice este cambio. Y les hablo ahora a mis hermanos evangélicos, a mis hermanos protestantes, a mis hermanos cristianos. ¿Cómo podemos seguir una institución que es establecida por Roma, que no tiene más autoridad que la palabra del obispo de Roma? ¿Dónde en la palabra de Dios se nos manda a guardar el domingo en honor de la resurrección de Cristo? No lo vas a encontrar. Entonces la pregunta es, ¿vamos a hacer lo que Dios manda? ¿Vamos a obedecer los mandamientos de Dios o vamos a hacer lo que el hombre manda? Y vamos a obedecer las leyes de los hombres. ¿En quién tienes puesta tu confianza? ¿En quién crees tú? ¿A quién te sujetas? ¿A Cristo? ¿A su palabra? ¿O a un hombre que dice ser el representante de Cristo, cuyas enseñanzas se contradicen vez tras vez? Porque un papa dice una cosa y viene el otro y lo contradice. Se han cambiado las doctrinas. Esa es la apostasía que estaba predicha. Mi apelación a ti es a que pienses seriamente. En este momento, la marca de la bestia no es guardar el domingo. Lo llegará a ser cuando se una con el poder político y se pase una ley de carácter político, obligando a guardar el domingo. Allí es cuando la autoridad de Roma llega a ser ley. Y allí es cuando la marca de la bestia será colocada por la fuerza por aquellos que se sometan a la autoridad del gobierno civil. Qué interesante cómo en esta pandemia nos fueron preparando para que nos sometamos a las leyes civiles, para que hagamos lo que se dice. Aún personas que creían que la vacuna, no, de todos modos se dieron. ¿Por qué? Porque era ley, porque no podían ir de un lugar a otro sin recibirla. Qué tremendo, eso fue un simulacro para ver hasta dónde la gente está dispuesta a obedecer. Pero va a venir el día, y no está muy lejano, mucho más pronto de lo que tú te puedas imaginar, cuando el domingo va a ser establecido por ley, no solamente en los países católicos, sino también en la América protestante. Y cuando esa ley se implemente, entonces la marca de la bestia estará siendo colocada sobre aquellos que estén convencidos que es lo mejor en la frente, por convicción. Pero los demás, en la mano, por la fuerza, recibirán esa ley para no perder sus derechos, para no perder sus protecciones, para no estar en contra y ser tildados de rebeldes. Y esto es exactamente lo que va a suceder. Dice aquí el conflicto de los siglos, página 649. Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y el orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción, las cuales atraen a la tierra los juicios de Dios. ¿Por qué están pasando todas estas desgracias? Por culpa de estos que no se someten, que están en contra de la ley y del orden.
Sus escrúpulos de conciencia serán denunciados como obstinaciones, que son cabeza dura. No quieren aceptar lo que el gobierno ha establecido. Son tercos. Serán denunciados como con obstinación, terquedad y desprecio a la autoridad. Serán acusados de deslealtad al gobierno, así como pasó el 6 de enero con la revuelta en Washington. Todo el que participó ahora es visto como un rebelde antigobierno y están siendo juzgados por haber participado. Pues en la guerra final, los que no acepten el domingo serán vistos como rebeldes contra el gobierno, como los que traen anarquía y siembran rebelión. Y así la persecución se desatará contra el pueblo de Dios. Que Dios nos ayude a tomar las decisiones hoy. Que Dios te bendiga.